Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen de Toro Gómez. Tengo el privilegio de ser directora de finanzas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nos complace mucho ver a todos los presentes y a los que nos acompañan por Internet. Nuestro agradecimiento a la Biblioteca John F. Kennedy en Hialeah por prestarnos este salón para reunirnos y para grabar lo que hemos preparado para presentarles hoy. El instituto fue creado para recopilar la verdadera historia de lo que ha ocurrido en nuestra patria. Y considero que está haciendo un trabajo extraordinario, gracias a la dedicación y al sacrificio de muchos hombres y mujeres. Llevamos 27 años en esta tarea. En la tarde de hoy tenemos el honor de presentarles 2 libros nuevos. Nuestro ánimo no se ha dejado caer en las épocas que todo era oscuridad y en los momentos que algunos piensan que ven luces. Este trabajo es esencial para educar y asegurarnos que el futuro no se cometan los errores del pasado. Para esto hay que estar educados y claros en los acontecimientos de los años de tiranía y qué fue lo que nos hizo llegar a esto. Son muchos los trabajos que hemos hecho. Han incluido congresos, conferencias, libros, documentales y más de 100 grabaciones con verdaderos protagonistas. Próximamente vamos a tener el primer encuentro internacional de los jóvenes con la memoria histórica. Este encuentro será en la Facultad de Derecho de FIU el sábado 30 de mayo. Aquí se van a reunir jóvenes investigadores, activistas, estudiantes y miembros de la sociedad civil tanto de Cuba como en su diáspora, para explorar los retos presentes y futuros del país, así como las oportunidades para la construcción de una Cuba democrática y plural. Se analizará cómo la juventud cubana puede participar en el futuro de una Cuba libre y democrática. Por favor, no dejen de acompañarnos y de invitar a todos los jóvenes cubanos o de ascendencia cubana que quieran participar. El primer libro que vamos a presentar hoy se titula Crónicas del Infierno. Es obra de nuestro querido Francisco Javier Denis. Desafortunadamente, por razones de salud, Javier no ha podido estar presente, pero todos los que lo conocemos sabemos el gran valor de este patriota. Javier se alzó contra el totalitarismo en las montañas de Oriente. Fue herido en combate y preso político por 20 años. Javier continúa luchando, siempre que puede nos acompaña y no para de escribir para dejar todo lo que pueda plasmado. Para presentarnos este libro hoy ha venido otro gran patriota, siempre presente, estuvo preso más de 20 años, director de Plantados hasta la Libertad y director del instituto, nuestro queridísimo Ángel de Fana. Buenos días, buenos días. Por suerte no tengo que hablar de combate, porque Javier era un guerrillero, como ya se explicó, estaba alzado en las montañas de la Sierra Maestra, con un grupo del 30 de noviembre, que era el movimiento donde él era uno de sus miembros. Y fue herido en combate milagrosamente, Javier está vivo, porque la tropa siguió y él quedó abandonado, herido, que no se podía mover, y después fue recogido por las tropas comunistas y atendido. Cuando yo lo conocí en la prisión de Guanajay, sí, porque él no fue a Isla de Pino. Y cuando yo lo conocí, él andaba ¿cómo se llama esto? Muletas. Con muletas para poder moverse, estaba casi paralítico. Pero a través de terapia y del valor y el coraje de recuperarse, se recuperó y ya andaba después con un bastón y con un andador. Él no está aquí hoy por problemas de enfermedad, sino también porque tiene más de 90 años de edad. Tiene más de 90 años de edad y todo su eso. Pero de verdad que, como dijo Carmen, Javier es incansable.
Javier está no recluido. Estoy hablando de Javier porque creo que se merece que hablen de él antes de hablar de su libro. Él no está recluido en un hogar de ancianos. Él va todos los días, lo lleva a su esposa, lo lleva todos los días a ese hogar de ancianos, donde él tiene un buró y él en ese buró trabaja con 90 años, que hace cosas para ayudar a los ancianos y escribir las memorias. O sea que él no está recluido en un hogar de ancianos, él trabaja voluntariamente, no le paga, en un lugar aquí, ahí cerca de donde yo vivo. Entre las obras de Javier Denis, se llama Francisco Javier Denis. Esta es una que prácticamente fue solicitada por el Instituto de la Memoria Histórica. Una reunión, él es miembro también de la directiva del Instituto de la Memoria Histórica, y en una reunión se habló de que debíamos hacer un libro hablando de las prisiones, porque ya nuestro amigo tiene un libro muy bueno sobre el presidio de Isla de Pino, y Vicente ha escrito sobre el presidio. O sea, hay varios de nosotros que hemos escrito sobre nuestras experiencias en el presidio. Pero nadie se le había ocurrido hablar de las prisiones, no de la experiencia de nosotros en la prisión, sino hablar de las prisiones como objetos de la historia. Y Javier dijo, yo me comprometo a hacerlo. Y Javier no ha estado en todas las prisiones de Cuba, como ninguno de nosotros ha estado en todas las prisiones de Cuba. Pero Javier tuvo dijo, yo voy a trabajar en esto. Y fue preguntando en algunas de las prisiones donde él no estuvo, preguntándole a compañeros de nosotros que sí estuvieron presos en esos lugares, para hablar de las condiciones, cómo era esa prisión, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ustedes se van a encontrar no con todas, porque el volumen para ponerla o las prisiones comunistas sería así, para hablar de las prisiones comunistas. Porque hay prisiones históricas que provienen de la República, como es el presidio Modelo de Isla de Pino, como es el Príncipe, como es la prisión de Camagüey, de Las Villas. En cada provincia había una prisión, la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Pero con los comunistas se ha dado y permanece la voluntad de extenderse haciendo prisiones, porque tienen muchas cantidades de presos comunes y políticos. En el tiempo en que nosotros estuvimos presos y Javier con nosotros, nosotros nunca estuvimos junto con los presos comunes. O sea, el presidio histórico, como se llama, nunca estuvo junto con los presos comunes. No porque el gobierno no lo quisiera. Ellos siempre trataron de que nosotros estuviésemos con los presos comunes. Pero no lo pudieron conseguir, porque todos los que fueron forzados a estar con presos comunes se declaraban en huelga de hambre inmediatamente, y se quitaban la ropa, se estaban con uniforme y hacían resistencia fuerte, y los comunistas pues entonces ya nos dejaron. Sí estuvimos en prisiones donde estaban los presos comunes, eso al final, después de Isla de Pino. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo en ese caso fue en la prisión de Boniato. Después cuando ya tenía 19 años preso, pues fui trasladado junto con otros 99 presos a la prisión de Boniato, que la identifica también aquí en su prisión Javier Denis. Y en esa prisión estaban casi todos los edificios con presos comunes, pero nosotros estábamos en un edificio aislado de los presos comunes. Nunca nos tuvimos con ellos en un mismo lugar. Como decía, no están todas las prisiones, pero hay varias en las que yo estuve, principalmente Isla de Pino. Digamos que la prisión de Isla de Pino es la más mencionada por nosotros, porque era la prisión más grande, la prisión donde estuvimos una mayor cantidad de presos. O sea, imagínense ustedes han visto las fotos y los videos seguramente, esas 4 circulares y 2 edificios rectangulares.
cuando yo caí preso en 1963, me llevaron para Isla de Pinos, caí preso en 62, en 1963 me llevaron a Isla de Pinos, a la circular 1. En esa circular habíamos más de 1000 hombres. O sea, en cada una de las circulares habíamos más de 1000 hombres. Más de 1000 hombres. Y en los 2 pabellones habían, no sé, yo nunca estuve en los pabellones. 700 y pico. 700 en los pabellones. Sí, eso fue porque yo no estuve en los pabellones. En los pabellones al principio se suponía que en un pabellón eran los que llegaban nuevos y en el otro eran los rehabilitados, los que aceptaban el plan de rehabilitación. Eso al principio. Después no, después presos súper plantados rebeldes estaban en el edificio 5. Pero Javier describe en su obra algunas de estas prisiones, cómo eran, las características principales. Yo le estoy mencionando algunas, por ejemplo, en Isla de Pino, que eran esas circulares grandes, hay una circular en el medio, donde en época de la República servía como comedor. O sea, los presos salían de las circulares comunes o políticos y comían en ese amplio comedor. Después lo usaban para las visitas. Cuando teníamos visitas, era allí donde en el comedor, donde se daban las visitas. Y en el sótano había cocina, en la parte baja de ese central. Una de las prisiones que él menciona, en las cuales yo he estado, es La Cabaña. Ayer precisamente alguien que me estaba entrevistando me pregunta en qué prisión tú tuviste más tiempo. Yo creo que en mi caso, donde yo estuve más tiempo fue en La Cabaña, porque yo soy de La Habana. Posiblemente Pedro Corso estuvo más tiempo en la prisión de Las Villas y tú posiblemente tuviste más tiempo en Boniato, porque eres de Santiago de Cuba. Pero como yo soy de La Habana, cuando caí preso me llevaron para La Cabaña. Estuve en La Cabaña hasta que me hicieron el juicio y del juicio me llevaron para Isla de Pinos. Cuando se terminó Isla de Pinos, mandaron para Cuba. Acuérdense que en términos de Isla de Pinos se habla, vamos a Cuba, porque Isla de Pinos es Cuba, pero es un territorio. Y siempre se dice, vamos para Cuba. ¿No es así, Sergio? Vamos para Cuba, ¿verdad? Lo de Isla de Pinos. Mi mamá me decía, ¡está para Cuba! Está para Cuba. Sí, es simpático, ¿no? Pero es una cosa original de que sí, es territorio cubano, pero no, estamos en Cuba, vamos para Cuba. Entonces, en Isla de Pino, después de cuando nos mandaron para distintas regiones de Cuba, según nuestra procedencia, en sentido general, porque no era exacto. O sea, los santiagueros fueron para Boniato, los de Las Villas iban para Las Villas, los de Matanza para Matanza, los de Pinar del Río para Pinar del Río. Los de La Habana, en su mayoría, fuimos para La Cabaña otra vez, donde habíamos estado al principio. Después pasaron algunos meses y nos llevaron para la prisión de Guanajay, que está descrita aquí por Javier, porque la prisión de Guanajay es una prisión para mujeres en La Habana, construida en la década del 40 y muy buena, o sea, arquitectónicamente con buenas condiciones, pero después ya en la década del 70, en el año 70 creo que exactamente, dejó de ser prisión de mujeres y nos llevaron a nosotros los hombres. Había primero algún grupo de comunes, cuando estábamos en Calzoncillo hubo un momento donde había comunes y presos políticos y hubo incluso agresión por parte provocada por las autoridades, que eso ocurría en algunas ocasiones, autorizadas, ordenadas a algunos presos comunes para que nos atacaran a los presos políticos. Hubo algunos enfrentamientos de eso en lugares donde habían políticos y comunes. En Guanajay también, pues, las condiciones, digo, desde el punto de vista arquitectónico, son edificios de dos plantas, las condiciones no eran malas desde el punto de vista arquitectónico. ¿Por qué es importante esto que quiero decir ahora? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la prisión más mala? La prisión más mala es cualquiera en el tiempo cualquiera. O sea, en Isla de Pino
estábamos bien, cuando caíamos presos, estábamos bien, estudiábamos, había teatro y siempre sin que los militares participaran. Nosotros no aceptábamos hacer nada con las autoridades. Eso siempre desde el principio. Bien, pero en esa misma Isla de Pino, en el 66, ¿no? Cuando empezó el plan de trabajo, el 64. En el 64 cambiaban las condiciones, empezó el plan de trabajo forzado. Entonces, en esa misma circular, donde antes nos reuníamos y leíamos mucho, etc., a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana nos estaban despertando para jugarte la vida, para salir a trabajar jugándote la vida, donde fueron asesinados varios presos políticos, asesinados en los campos de trabajo. Bien, o sea que esa misma circular, ese mismo presidio cambió por las circunstancias, por la acción del gobierno. Lo mismo puedo decir de la Cabaña. La Cabaña es una prisión, imagínense una fortaleza de la colonia española. Bien, esa galera ahora los comunistas la han convertido como un museo y hacen actividades culturales, un poco para el turismo. En esas mismas galeras donde pasamos nosotros torturas, en el mismo lugar donde eran fusilados cientos o miles de cubanos fueron fusilados en esa cabaña, en lo que se llama el Paso de los Laureles, que fusilaron los españoles a algunos cubanos antes de la República. Y la cabaña, las condiciones son pésimas. La cabaña, cuando hay calor, hay mucho calor, y cuando hay frío, estás pegado a la bahía. Estás pegado a la bahía de La Habana, es muy, muy friolenta. Y así, ¿no? Por ejemplo, la prisión de Boniato, yo me imagino que habrá pasado lo mismo. Cuando al principio Boniato era una prisión normal. Estás preso, estás recluido, pero tú sabes, sales al pasillo, hablas con el otro, según el pabellón en que estés. Son cinco edificios. 5 edificios con un pasillo central, entonces con un pabellón para acá, pabellón para allá, de 2 plantas cada uno. 5, así. O sea, son 10 pasillos. 10 pasillos, ¿no? Son 5... 5 por 2, 10, 20. Bueno, pasillos. No, pisos. Pisos porque son 2 pisos. 20, sí. Son 20. O sea, 20 secciones de presos. Pero esa misma prisión, cuando yo fui para allá, y antes de yo llegar a Boniato, estábamos tapiados. O sea, con una plancha de hierro en la puerta, una puerta en ventanita para pasarte los alimentos. Y incluso cuando yo salí de la prisión, después de haber cumplido mi condena, que me dejaron preso 7 meses más, en ese momento era lo que viene descrito aquí también, lo que entonces se llamó boniatico, porque a ese grupo que nos habían sacado de la cabaña, a 100 presos, nos habían puesto ahí en Boniato, en el pabellón 2 hicieron en los patios, levantaron un muro hasta el techo de los edificios. Y de esos muros a los techos de los edificios pusieron una tela metálica que no entraban ni los pajaritos. O sea, no había nadie que pudiera pasar por el pasillo y tirar un papelito porque no podía. Estábamos aislados por completo, tapiados y aislados por completo. La puerta por donde se entraba, que era por el pasillo central, la cerraron, entonces hicieron la puerta por atrás. Y la guarnición de Boniato no podía entrar allí. Los guardianes, los que nos cuidaban, eran miembros de seguridad del Estado de Santiago de Cuba que habían traído para que nos atendieran. Le pusieron unas cámaras de televisión en los pasillos. Por eso le digo que las condiciones de la prisión cambian por las circunstancias, por los tiempos. En la prisión de las mujeres, que al final Javier muy sabiamente menciona la prisión de las mujeres, ustedes, algunos pueden haber visto la película Plantadas, o sea, las condiciones de las presas. Las presas cuando estaban en Guanajay siempre fueron reprimidas, siempre, en todas las prisiones siempre represión. Pero hubo momentos en que la llevaron a Baracoa, la llevaron a otros lugares, a grupos especiales y con condiciones peores. Así que vean este libro, piensen siempre en eso, que aquí está gráficamente escrita las condiciones estructurales, más o menos. Se habla también de trabajo forzado, se habla de algunas cosas que no son precisamente prisiones, como en las cabañitas.
Las Cabañitas. Las Cabañitas era un centro de interrogatorio. Pero es que nadie sabe, nadie puede describirlo, dónde está. Yo estuve en la Cabañita, pero yo no puedo decir dónde estaba. Porque cuando me sacaron de G2, de Quinta y 14, en La Habana, era cuando eso era G2 allí, me pusieron una cosa en la cabeza para arriba, me tiraron en un jeep y tú puedes calcular que fueron 2 horas. Y después me sacaron en un lugar que es campo. Suponemos que es una de las fincas que existían en las afueras de La Habana. Y nosotros le decimos las Cabañitas y a los centros donde nos tiraban, le decíamos las caballerizas, las cabañitas, por eso se llaman las Cabañitas, porque las caballerizas eran los lugares, las celdas eran los lugares donde estaban los caballos en algún momento, que no tenía cama ni nada, era tirarte ahí, ¿no? Entonces también Javier habla de las Cabañitas, no es una prisión, era un centro de interrogatorio donde tú no sabías dónde estabas. Cuando te llevaban, te sacaban para el interrogatorio, era con eso negro que no veían nada, Y cuando llegaba al salón de interrogatorio, quítate el gorro. Estaba frente a los oficiales en que te iban a interrogar. En mi caso, en una oportunidad, completamente desnudo. Es la situación más difícil en todos los 20 años que yo estuve preso, para mí es la más difícil. Estás desnudo, con un frío tremendo, había pasado por el aire acondicionado, y que te estén interrogando, que te estén mirando con gente ahí, militares. Eso sucedió en las Cabañitas. Pero bueno, este libro vale la pena, se lo digo de verdad. Varias prisiones que descritas en esa forma magistral y que lo ha hecho Javier Denis. Muchas gracias y esperamos seguirlo viendo en otra oportunidad. Estas anécdotas contadas por los que lo vivieron no tienen precio y yo creo que no importa cuántas uno va, uno siempre aprende algo nuevo. Yo no sabía eso de las cabañitas, que no se sabía dónde eran. Me enteré hoy, no sabía eso. Vamos a invitar a otra persona que también sufrió 10 años de prisión. Otra persona que está dedicada y sacrificada por la causa de la libertad de Cuba. Y me refiero a Manino, Ramiro Gómez Barrueco. Son 2 minutos. 2 minutos en este caso. Después van a ser unos cuantos. Y es primero para ubicar al libro en la categoría de monografía, porque es una investigación exhaustiva sobre un tema que no se había tratado profundamente con anterioridad. Y lo segundo, y es lo que más me interesa, es narrarles muy escuetamente cómo fue que Javier Denis estaba alzado. Bueno, Javier Denis estaba alzado en un lugar que se llama Cienaguilla, en la zona de Manzanillo. Como dijo Angelito, eran más de 30, los conocí prácticamente a todos porque cayeron presos. A Javier Denis le meten un tiro en un combate en la columna vertebral. Ya habíamos obtenido, yo no estaba en ese lugar, pero ya ese alzamiento había obtenido la gloriosa victoria del cuartel de la Pimienta, donde habían tomado un cuartel y se habían llevado todas las armas. La zona de Cienaguilla, todos esos guajiros estaban a favor de la causa de la libertad de Cuba. Y lo que más me interesa de la historia es que cuando el jefe de ese alzamiento era Fernando del Valle Galindo y el segundo jefe era Raimundo Emeterio López Silverio. A los dos los fusilaron. Todo ese alzamiento eran de personas que habían sido proclives a la revolución, que habían sido revolucionarios, yo también lo fui, pero habían sido revolucionarios, habían conspirado contra el gobierno de Fulgencio Batista y
Fernando había sido uno de las personas más cercanas a Fran País García. Cuando le dan el tiro, meten el tiro a Denis, que lo tumban, Fernando y Fran lo ven, estaba en un charco de sangre, lo cargan y se lo quieren llevar. Y Denis le dijo, no puedo caminar, nos van a matar a todos, déjenme a mí. Déjenme a mí, te lo suplico, Fernando, te lo suplico, Fran. Y ya tenían Fernando y Fran a los comunistas al lado de ellos ya para cogerlo. ¿Y qué hicieron? Como Denis estaba tirado en un charco de sangre, ya estaban las hormigas y unos seres animalitos arriba del charco. Entonces se le ocurrió a Fran y a Fernando, no sé a cuál de los dos, amarrar a Denis, levantarlo y amarrarlo al tronco de un árbol para que los animales que estaban arriba de la sangre no le hicieran daño a él. Desafortunadamente, y este es el fin de mi historia, le dije que eran 2 minutos, los ratones empiezan por la noche a comerse a Javier Denis. Ese es el hombre que hizo ese libro. Un hombre que con 90 y pico de años, con un andador, dedica su vida a informarnos de la sevicia, la maldad y la degeneración integral de la raza de comunistas. Muchas gracias, eso era todo. Bueno, aquí hemos traído hoy, por supuesto, este libro del cual hemos estado hablando y el otro que vamos a presentar, pero quiero que sepan que gracias a los que nos compran los libros, el instituto puede continuar trabajando. El instituto no tiene ninguna otra entrada que no sea trabajar de gratis y vender los libros. Así que los que puedan contribuir, los que puedan regalar un libro, están haciendo una gran obra en difundir toda esta información y a que el instituto pueda continuar trabajando. El segundo libro que le vamos a presentar hoy es La República que Perdimos, por Pedro Corzo. En un momento trascendental nos llega este análisis de tanta importancia. Vamos a llamar al director del instituto que hizo el prólogo de este libro para que nos dé su perspectiva del mismo, el doctor Daniel Pedreira. Bueno, gracias Carmen por darme este espacio y Pedro por invitarme a no solo al panel, sino a escribir el prólogo de este libro. Hay muchos libros sobre la historia de Cuba que se han escrito durante todos estos años, pero aunque es de la historia de Cuba, es un poco distinto en su enfoque y en su estructura. Los libros de la historia de Cuba se dedican a recopilar los hechos, qué sucedió, quiénes fueron los protagonistas. Este libro está más dedicado al proceso político de Cuba, más allá de solo estudiar el castrismo o solo estudiar la época que hemos estado relatando en estos momentos, de los años después del 59, sino que al recopilar la historia política de Cuba, remontándose a la colonia y pasando por la República y llegando en que creo que todavía va a ser el primero de 2 tomos, llegando al 10 de marzo de 1952, fecha del golpe de Estado, se dedica a estudiar con más profundidad ciertos aspectos de la política cubana y de la historia de Cuba, que a veces se estudian a grosso modo o los autores no indagan más en esos puntos. Creo que al hacerlo vemos el nacimiento de una república y el desarrollo de una república que tuvo muchas luces, pero también muchas sombras, que están todas detalladas en este libro. El libro
también me parece que es distinto a los otros porque está, aunque es como un libro de historia, está organizado de forma cronológica, pero los capítulos están divididos por gobierno, o sea, por presidencia o por gobierno, ya sea ocupación estadounidense, época colonial, etcétera. Y ya cuando se entra en la República es presidente por presidente, o sea que indaga un poco más sobre las figuras de estos individuos y sobre su época, sus gobiernos y de nuevo sus aciertos y desaciertos en temas de gobernanza en Cuba. Y creo que es muy oportuno y esto también es distinto a otros libros, que paren en el golpe del 10 de marzo o antes del golpe del 10 de marzo, porque es un momento que definitivamente en la historia de Cuba marca un antes y un después de una forma muy radical. Igual que lo hace el 1 de enero de 1959, pero por diferentes motivos. Y creo que ya ahí, o sea, tenemos una idea aquí cómo se llegó a ese 10 de marzo y ya después, bueno, tendremos más que leer, así que tienen que esperar la segunda parte del libro para leer más sobre los efectos del 10 de marzo y cómo llegó el castrismo. Pero como el libro, como el título avisa, ¿no? Es un libro sobre cómo se perdió aquella república, de nuevo con sus éxitos y fracasos, pero una república que si no se hubiera interrumpido el ritmo constitucional, hubiese tenido un futuro mucho mejor al que tiene hoy en día. Y nada, les recomiendo el libro. Se lee de una forma muy fácil, un lenguaje muy accesible a todos y muy al punto, ¿no? Y con mucha información en cuanto a cifras de la época, cifras económicas, logros sociales y otra información muy interesante. Así que felicito a Pedro por lograr este libro y bueno, ya van a oír más del libro sobre él. También vamos a pedirle su impresión a la persona que contribuyó haciendo el epílogo de este libro. A Manino otra vez que nos acompañe, por favor. Bueno, le iba a dar las buenas tardes y las gracias por participar en este evento, pero vamos a ir directo. Primero, felicito a Pedro Corzo por tener los pantalones de enfrentarse a 100 años de calumnias y desprestigio, planificados y sistemáticos, producto de la revolución cultural comunista anticubana. Vamos a hablar de la República. Las repúblicas no nacen entre flores y plumillas de pavo real. Las repúblicas se fundan entre espinas, fango, sangre y pólvora. Así. Entonces nacen entre espinas flores. Corzo describió minuciosamente las espinas y las flores. Lo esencial de su libro es básicamente el contenido político, social, económico, moral y espiritual, además de nuestra idiosincrasia nacional. La trascendencia del libro es el saldo, el legado positivo de nuestra extinta república. La palabra república es el título
de un famoso libro de Platón. Allí buscaban un estado ideal para combatir a los corruptos gobiernos de Atenas. Todos eran corruptos. La corrupción es desde hace 500 años antes de Cristo la madre legítima de la República. Pedro Corso no esconde, sino que expone a los corruptos, políticos y no políticos, de nuestra historia republicana. Pero los pisa y brinca sobre ellos para alcanzar una gran verdad que nos orgullece tanto como nos entristece. Teníamos un tesoro y no lo sabíamos. Viramos la cara y se lo robaron. Todos nuestros presidentes acusados de corrupción llevaban en su alma la bayamesa. Varios de ellos realmente robaron, pero amaban a Cuba y la engrandecieron. Corso va evaluando y demostrando paralelamente la diferencia entre el progreso y la corrupción republicana y la absoluta y perfecta corrupción e involución comunista. Nuestro apóstol evaluaba al sol por la magnificencia de su luz, sin ocultar sus manchas. Nosotros aspirábamos a la perfección. Después que destrozaron nuestra república, comprendimos la grandeza que existía en ella. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Con 50 años de establecida, su desarrollo integral era superior a todas o a casi todas las repúblicas que tenían su misma edad. Y apareció un caudillo satánico. Y en nombre de la perfección se robó o destruyó todo. La vida, la hacienda, la soberanía, la justicia, la libertad, la dignidad y mucho más. Una larga lista de cómplices. Aspirantes a una migajita de poder, destruyeron nuestra admirable república. También muchos paladines de la burguesía criolla nuestra. El dulce imán de las mieles del poder los embriagó y los envenenó. Una bajeza moral estremecedora. Nuestra república sobrevivió al colonialismo español, al Tratado de París, a las intervenciones norteamericanas y a 2 dictaduras criollas. Sobrevivió. Pero sucumbió ante la tiranía totalitaria internacional comunista. Tiranía que repitió y multiplicó los males coloniales, como las ejecuciones sumarias, la reconcentración de Weyler y toda la esencia integral del absolutismo humillante y esclavista. Nuestro país sufrió la intervención extranjera por petición voluntaria de Fidel Castro. Miles de militares soviéticos ayudaron a reprimir la resistencia anticomunista. Toda nuestra economía pasó a manos del CAME,
muriendo oficialmente nuestra última célula de soberanía. Nuestro país fue y es anfitrión voluntario de bases rusas y chinas. ¡Qué vergüenza! Voluntariamente tenemos bases rusas y chinas. No tienen moral los comunistas para criticar las indeseables intervenciones norteamericanas. No tienen moral. Sobran ejemplos de decoro y honestidad desde la República en armas hasta el trágico final del 1 de enero. Céspedes, Agramonte, Aguilera, Estrada Palma, Mazó, Evia, Gómez, Laredo Bru y muchos más, sin olvidarnos de José Julián Martí Pérez. Existía conciencia moral y sentido del honor en nuestros políticos. Eduardo Chivás mintió involuntariamente sobre la honestidad de su rival Sánchez Arango, engañado por 3 grandes infiltrados comunistas en su partido ortodoxo. El episodio conocido como el Aldabonazo. El alcalde habanero Fernández Supervielles se suicidó por no poder cumplir su promesa del acueducto habanero. Sobran ejemplos de honorables funcionarios públicos honestos y patriotas en nuestra República. Políticamente nuestra democracia sobrevivió 50 años. Nuestra Constitución era considerada una obra de arte. Nuestro Código de Defensa Civil era reconocido como el segundo mejor del mundo. La sociedad gozaba de una vida institucional superior a varios países europeos y a muchos estados norteamericanos. Ferrocarriles, redes viales, transporte público, privado, radio, televisión, cine, revista, prensa en general, artes, música. Éramos los virreyes mundiales en deportes como la pelota y el boxeo y mucho más. Triunfamos en todas las esferas de la vida. Capablanca, Finlay, Fons y muchísimos mundialmente famosos más. Económicamente éramos la azucarera del mundo. Nuestro tabaco era el mejor. Nuestro ron, nuestro café, nuestro ganado. Nuestra república era superiorísima en todos los renglones comparada con la actual tiranía, que siempre y desde siempre está en bancarrota. Pero hay que reconocer que nos ganaron en una forma gigantesca en 2 sectores: la miseria y el terror. Para entender la dimensión diferencial de la catástrofe nacional, nuestro peso republicano llegó a valer más que el dólar. Hoy por la mañana, el peso cubano amaneció a 510 pesos por $1. Por lo tanto, nuestra república era 510 veces mejor que lo que ellos tienen. Muchas gracias. Este es el libro creado por el presidente del Instituto de la Memoria Histórica, Pedro Corzo. Por favor, acompáñanos aquí.
Te acompaño con muchísimo gusto porque a mí esto sí me gusta. A mí sí me gusta el micrófono. Porque hay quien dice que no le gusta cuando de verdad se desesperan por él. Tú no lo aparentas. A mí me encanta esto. Antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo no soy, para aquellos que no me conocen, ni historiador, ni periodista, ni escritor. El único escritor que yo reconozco de Santa Clara es ese que está sentado ahí, José Antonio Albertini, que sí es un escritor. Yo soy un fresco, un hombre que cree que hay que decir cosas y las dice, como decía mi admirado Frank Sinatra, a su manera. O sea, mi esposa me ayuda muchísimo en ocasiones con mis habilidades para puntualizar los escritos, porque soy pésimo en eso como en otras muchas cosas. Pero si hay algo en lo que pretendo ser justo y decir siempre la verdad, y es en ser crítico de nuestro pueblo. O sea, yo tengo muchas figuras en la historia que admiro profundamente, pero hay dos fundamentales: José Martí y Winston Churchill. No sé si lo pronuncié bien, Pedreira, porque entre otras cosas tampoco nunca aprendí inglés. O sea, más problemas. Ahorita Wenceslao me llama la atención. El asunto es el siguiente. Winston Churchill le dijo al pueblo británico en el año 1940: lo que nos espera es sangre, sudor y lágrimas. Y yo creo que a los cubanos, nosotros incluidos, tenemos que decirnos la verdad. Nosotros regalamos la República, se la entregamos ciegamente a Fidel Castro. No fue culpa de los rusos, no fue culpa de los americanos, de los cubanos. A algunos no les gusta oír esto, pero yo pienso en este caso como Winston Churchill. El pueblo que Albertini y yo, un día subiendo por la calle Colón, encontramos a una juventud del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara bajando por la calle, y si digo mentira me desmientes, pidiendo paredón con unos tambores. Y Albertini, que siempre ha sido muy fresco, se acercó en tono crítico: bueno, ¿y a quién le están pidiendo paredón? Y un tipo le dijo, fue Montiel, ¿no? ¿No fue Montiel? Pues Cito. ¿Quién? Ignacio, le decíamos Cito. Cito. Le dice Ignacio: no sabemos para quién está pidiendo paredón, pero para quién estamos pidiendo paredón, pero hay que pedir paredón. Señores, no. Cito pedía paredón, aplaudía y se besaba con Chuchi, que era novia de él. O sea, era una fiesta. Hacían la pausa. Era una fiesta. Era una fiesta. O sea, la trivialidad, la frivolidad. Lo que pedía en aquel momento era para, no me recuerdo su nombre, pero ustedes lo conocieron porque estuvo en Isla de Pin, muchos de ustedes, era de El Cin. Era un negro prieto que le decían bola de nieve. Y fue del Cin, pero nunca le hizo daño a nadie. De hecho, no pudieron matar. Bueno. Pero le pidieron paredón. Esa frivolidad de muchos de nuestros compatriotas fue lo que coadyuvó al establecimiento de un régimen totalitario y a que en consecuencia perdiéramos la República. Es cierto que hubo un remanente heroico, y ahí tenemos un ejemplo, herido ingresando a Cuba clandestinamente, combatiendo en la propia bahía de La Habana. O sea, tenemos que avergonzarnos de esos cubanos que regalaron la República, por los cuales perdimos la República. Pero tenemos que sentirnos orgullosos, como otros cubanos, como el que está aquí presente,
mi hermano Eugenio Saldívar, a quien yo siempre le digo el cojo y se lo diré hasta el día del juicio final. Esa realidad hay que decirla, porque los cubanos estamos obligados, desde mi perspectiva, a un profundo acto de contrición, a reconocer nuestros errores y nuestras culpas, porque si no, no vamos a salir jamás de este fanguero. Este libro lo hice inspirado en esa realidad. Es más, hay una trilogía que me la recordaba creo que hoy Eduardo Lolo, donde nosotros tenemos varios libros, que se llama La extinción de la República, José Martí contra el totalitarismo, y el otro no me acuerdo porque todo se me olvida. Son 3 libros en el cual abordamos la responsabilidad del pueblo cubano en el establecimiento del régimen totalitario. Porque realmente teníamos un gran país. Había problemas. El que los niegue es un farsante, porque en ningún lugar, ni este país, es perfecto. En todas partes hay problemas. Teníamos problemas de diferentes tipos, de diferentes clases, pero había problemas y serios. Pero era un país perfectible, era un país que progresaba. Usted salía de la dictadura de Gerardo Machado y Morales y veía la sociedad cubana, y la sociedad cubana había progresado. Usted salía del gobierno de Ramón Grau San Martín, donde la corrupción era terrible y el gangsterismo estaba en pleno desarrollo, pero el país progresaba. ¿Cómo? Yo no sé. Por eso tal vez a Cuba le dijeron en los años 30 que era una isla de corcho, porque con todos aquellos problemas el país flotaba, no se hundía. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Teníamos malos gobernantes, pero ninguno de ellos, ni ellos ni sus gobiernos se aproximaron a ser tan nefasto para el pueblo cubano, para la nación cubana y menos para la República como lo han sido los hermanos Castro y el hoy inecto Miguel Díaz-Canel. Trato de abordar los tiempos de la colonia, tiempos importantísimos, porque es nuestra semilla como nación. Lo abordo y trato de destacar una preocupación constante de parte de los cubanos que forma parte de nuestra profunda contradicción como nación, en mi opinión. Nuestra gran preocupación por hacer una guerra en el marco de leyes civilistas. O sea, hacer una guerra donde no se podía pelear porque las leyes eran tan reguladoras de la acción militar que no había espacio para que los militares desarrollaran las campañas que eran necesarias. La Constitución de Weimar, ¿no es así? Porque Eduardo Lolo sí es un verdadero historiador. Todas esas realidades nosotros las hemos podido apreciar a través de los años. Nosotros, si no me equivoco, somos el único país de América Latina que en pleno proceso insurreccional se dio 4 constituciones. O sea, los civilistas cubanos, los guerreros cubanos, estaban preocupados porque la nación cubana se forjara en base a leyes. Y por eso quizás los cubanos le comieron el cuento a Fidel Castro de restaurar la bendecida Constitución de 1940. Una falsa, una mentira de Castro que nunca intentó restablecer, porque Castro reprodujo lo mismo que hizo Batista en el año 1952. Tomó lo que le convino de la Constitución e hizo unos estatutos fundamentales para a través de ellos regir la República. Pero los cubanos se lo creyeron. Pero esa es parte del otro libro, esa parte de los estatutos. Tratamos de demostrar cómo los cubanos siempre se han debatido entre una proyección imperialista como tales, pero a la vez en una proyección dependiente. ¿Por qué? Porque nuestros conflictos internos siempre hemos tratado de introducir a naciones extranjeras. Cuando don Tomás Estrada Palma trató de perpetuarse en el poder a través de unas segundas elecciones que la población la rechazó, don Tomás Estrada Palma buscó la intervención
de Estados Unidos. Cuando José Miguel Gómez desarrolló la guerrita de la Chambelona contra Mario García Menocal, buscó la intervención de Estados Unidos. Y en el año 33, en el propio régimen de Machado, casi todas las partes, déjenme dejar un huequito, buscaron la intervención de Estados Unidos. O sea, es un debate entre soberanía y dependencia. Y por último, ¿quién ha sido el más nefasto de todos? Fidel Castro, que entregó la soberanía cubana a la extinta Unión Soviética de una forma completa y absoluta. O sea, Fidel es la exégesis de todos nuestros errores y todos nuestros defectos, en mi opinión. Nosotros traemos, en mi opinión, y es primera vez que lo voy a expresar públicamente, un trauma muy interesante. El trauma del revolucionario. Albertín y yo hemos conversado de esto infinidad de veces. Los cubanos tenemos la mala costumbre de bendecir la revolución y el término revolucionario. Creemos que de verdad ser revolucionario es como una aproximación a la santidad. Es una aproximación a que es una buena persona, una aproximación a que es un hombre justo. Por supuesto, Castro, que fue el que mejor manipuló esa proyección, llegó a decir que ser revolucionario era el estadio superior del desarrollo del ser humano. O sea, los disparates del castrismo, que son infinitos, como los nuestros en general. Nosotros los cubanos cargamos ese concepto de revolucionario y revolución como algo bendito desde el proceso contrario a Geraldo, Machado y Morales. Nosotros tuvimos una situación que no tiene precedentes. Digo, si lo tienes, yo no lo conozco, que fue la revolución del 4 de septiembre, herejía, del 4 de septiembre de 1933. Una fecha hoy denostada, condenada y criticada. Pero es una fecha en la que por primera vez en la historia los militares cubanos se asociaron con estudiantes y con académicos para tratar de imponer un gobierno más justo y más apropiado a la sociedad en curso. Pero eso no fue visto por la clase dirigente cubana de una manera positiva. Lo primero que se hizo fue desacreditar históricamente el 4 de septiembre en nuestro país. Yo mismo durante muchos años rechacé el 4 de septiembre porque desgraciadamente el producto principal de ese 4 de septiembre fue el hombre que dio el golpe de Estado más injustificado en toda nuestra historia, Fulgencio Batista y Saldívar. 10 de marzo de 1952. Batista da un golpe de Estado totalmente innecesario y a su vez, mancha históricamente la gesta de ese 4 de septiembre que fue la colusión de estudiantes, profesores universitarios, repito, y militares de baja graduación que querían una sociedad mejor. ¿Argentina tiene esa experiencia, Gabriel? ¿La tienen? Fabuloso. Entonces, son esas situaciones que a nosotros debemos conocer y nutrirnos. A la vez, y vuelvo al término revolucionario, liberarnos de calificativos que realmente no nos conducen a ningún lugar. Pablo Yabre viene de una generación, viene de una corriente donde el término revolucionario era lo más popular. Eso no es cierto, Pablo. Era lo más popular. Pero, por suerte, ya hoy en día nuestra juventud, o al menos una parte de nuestra juventud, no entiende el término revolucionario como algo positivo. Y hay que valorarlo como tal. Las revoluciones pueden ser necesarias, pero no siempre nos llevan al progreso humano. En muchas ocasiones, nos llevan
al desastre completo irremediablemente. Perdón. Ya termino. Yo recomiendo que lean este libro porque hay muchos elementos en él que pueden parecerse al presente. Particularmente el año 1898 al año 1902. La intervención de Estados Unidos en Cuba, la voluntad imperialista de funcionarios de Estados Unidos de quedarse en Cuba o de apropiarse al menos de una parte de Cuba. Estados Unidos le devolvió a Cuba la isla de Pinos en el año 1925, porque querían quedarse con Isla de Pinos. Y son situaciones históricas para los cuales, como ciudadanos cubanos que somos, y que amen a su país, pues estamos obligados a conocer, porque no es que la historia se repita, no estoy hablando que la historia se repita, pero puede uno avisorar experiencias y prepararse para nuevos traumas, porque los traumas siempre tienen que estar en nuestra agenda. El mundo no es una cosa lineal donde no hay baches, estamos siempre encontrando baches y cayéndonos. Como bien dijo Carmen, y termino, el único ingreso que tiene el Instituto de la Memoria Histórica Cubana son los libros. Nosotros necesitamos vender libros. Juan Manuel Salvat, que en paz descanse, ese cubano ilustre al cual debemos algún día rendirle un tributo notable, nos dijo en una ocasión, ya la gente no lee, ya la gente no quiere leer, pero hay que seguir publicando libros, porque es el único reservorio honesto que le queda a la civilización. Y yo creo que sí, yo creo que es necesario publicar libros, aunque algunas personas ya hayan dejado de leer. Muchísimas gracias, les invitamos para el próximo 30 de mayo. El próximo 30 de mayo vamos a celebrar el primer encuentro internacional de los jóvenes con la memoria. Y el próximo 7 de marzo vamos a tener un encuentro dedicado al presidio político cubano. Así que tienen 2 invitaciones abiertas y esperamos contar con ustedes. Muchas gracias. Ah, muy importante, esa es porque él la dirige, ¿saben? Ustedes no se imaginan quién es Manino, ustedes no se lo imaginan. Un hombre honesto. El 19 de abril, no, el 19 de abril, domingo, nosotros, porque los presos políticos cubanos, aparte de todas las cosas, merecemos también algún que otro electroshock. Porque somos los únicos que celebramos el cierre de un presidio. Eso es curioso, ¿no? Yo creo que eso sí no tiene precedentes. O sea, todos los años, un grupo de presos nos reunimos en un lugar de aquí de la ciudad de Miami para conmemorar el cierre del presidio de Isla de Pinos. Están invitados todos, va a ser 19 de mayo, de 5 a 10 de la noche. 19 de abril. 19 de abril, perdón, estoy enredado. El marino me pone nervioso. 19 de abril, de 5 a 10 de la noche, en Olga Banquet Hall, que está en la calle 8 y 122 Avenida. Un lugar realmente muy bueno para pasar un buen rato y compartir con ustedes. Muchas gracias y perdonen la irregularidad, pero somos así. Gracias. Seguro. Bueno, vamos a felicitar a Francisco Javier Denis y a Pedro Corso porque el trabajo que ellos han hecho, los trabajos que hacen constantemente, lo que se sacrifican para nosotros poder tener toda esa información, estemos o no estemos de acuerdo, vamos a aprender, vamos a estudiar, gracias al trabajo que ellos hacen y de gratis. Muchas felicidades a los dos.
Solo quiero que antes de irse, si alguno de ustedes no tenemos su información, pasen por aquí, déjenos los nombres, los teléfonos, los emails, para mantenerlos informados de todas nuestras actividades. Esta última comida que Pedro les estuvo hablando, que va a ser el 19 de abril, es un lugar muy agradable para compartir con muchos de los protagonistas que todavía están con nosotros y aprender, y se pasa muy bien. Vale $50 el puesto y tiene bar abierto y la comida, todo incluido, y es muy agradable, música en vivo también. Ahora tenemos un tiempito para hacer preguntas, si algunos tienen. Angelito. No es una pregunta, es una información. Es una información. Porque como yo hablé de presidio, pero no quise mencionar lo que ocurrió ayer en una prisión cubana, y yo no sé si se podrá oír, pero algunos de ustedes saben que Plantados, en mi persona, mantiene comunicación con muchos presos en Cuba y con expresos en Cuba. Cuando nosotros estábamos presos, no había celulares, no había forma de comunicación. Los presos no se nos permitía hablar por teléfono con nuestros familiares como sucede ahora. Ahora, desde hace años, y le voy a decir exactamente desde cuándo, desde que estaban presos los espías, que después fueron enviados por Biden para allá, para Cuba, porque con los espías hablaban por teléfono con sus familiares y era una noticia pública. Entonces Fidel Castro, que estaba vivo y que nunca fue bobo, dijo, no, tengo que autorizar a los presos para que hablen con sus familiares, para que nos reciban la crítica, porque si en Estados Unidos los presos que son espías hablan con los familiares, y es público, que todo el mundo lo sabe, la declaración, entonces desde entonces a los presos, las familias le ponen una cantidad de dinero en una tarjeta, en una cuenta, y ellos pagan, lo sacan una vez a la semana, según el estatus del preso, para un lugar en la prisión donde en ese teléfono pueden llamar a los familiares. De esa forma, yo ayer, bien temprano en la mañana, desde la prisión, desde un lugar de Cuba, me lo enviaron. Yo no sé si se podrá oír, pero yo recibí... Oye, venga. Sí. Soy yo Almenares. Soy yo Almenares, acá en la prisión, hermano. Mira, la prisión estamos tirados ahora mismo. Lo están tirando con tiros de balas de goma adentro de la celda y las pimientas. La prisión estamos tirados por hambre y malos tratos de los guardias acá. Y por otra, que no queremos el gobierno, no queremos al presidente cubano, que no responda a las necesidades de nuestro pueblo, que nos está matando el hambre a la familia. Acá ustedes, está toda la policía aquí, toda la policía política, la policía local, la brigada especial, toda esa gente están aquí, nos están tirando tiros con bala de goma. Aquí se reporta esto aquí de la prisión, hermano, ¿viste? Con frío te quiero. Eso es Cananeta, de Cananeta Ciudad de Ávila. Soy yo, Almenares. Orlando Almenares Reyes. El preso político de Almenares, sí, soy yo. Sí. Que te estoy reportando. Nos están tirando con kilos de goma para adentro, ¿viste? Con bala de goma. ¿Y qué cantidad de gente hay amotinada? ¿Qué cantidad de gente hay amotinado? La prisión completa. Completa. Esto es todo el mundo. ¿Oíste? Dale, confío en ti. Bueno. Dale, que está la policía adentro. Bueno. ¿Qué prisión fue esa? Sí. Canaleta, Ciudad de Ávila. Continúa. Está dañado el destacamento 2, lo tienen en el soleador dándole palo y tirándole gas pimienta, lo tienen a todos abajo en el soleador. Y están tratando de neutralizar la parte aquí donde estamos nosotros con gas pimienta. Yo soy, tú sabes que soy asmático, bueno, me tienen fatigado aquí ya porque tiran gas pimienta y no puedo casi respirar. El destacamento 2 lo tienen ahí abajo en el soleador, dándole a la gente de golpe, la brigada especial y la brigada de Timotín allá abajo, ¿viste? Orlando Almenares. Sí, reporta esto que nos están dando golpe aquí. La familia, parte de la familia de los presos están allá fuera de la prisión también, apoyando la situación acá que hay en la prisión. La exigencia es que no queremos gobierno, que no queremos que nos ofrezcan malos tratos, que queremos que no nos dan asistencia médica, la alimentación es para animales, para cerdos,
y los malos tratos. Y que la otra parte es que no queremos al gobierno, que el gobierno de Díaz-Canel no responda a las necesidades mínimas del pueblo, lo está matando a la familia de hambre y de necesidad. No queremos al presidente. Patria y vida, hermano, confío en ti y reporta al mundo. Te quiero. Sí, igual. Según se ha reportado, no hay datos oficiales que se hayan comprobado, pero supuestamente ha habido varios muertos. Se habla de 10, se habla de 7, se habla del joven que inició la protesta, que fue golpeado, muy golpeado. Incluso hoy yo recibí una foto, se ve la prisión de Canaleta y se ve al jefe, al director de la prisión, que según la denuncia que recibí hoy por la mañana, ese director de la prisión pateaba, o sea, los presos lo denunció, le pateaba a ese joven que después amaneció ahorcado. Eso fue en la madrugada de ayer. Los ahorcados puede haber que lo hayan ahorcado, ¿no? Es lo más supuesto. ¿Por qué? Gracias, Ángel. Muchas gracias. ¿Tienen algunas otras preguntas? Bueno, Carmen, mira, yo quiero decirlo, voy a decirlo allá para que escuchen bien. Por primera vez me quedé asombrado hoy, porque se llama Pedro Corso Modesto, pero nunca fue modesto. Y hoy fue indebidamente modesto, porque dice que él es un autodidacta, es cierto, pero que él no sabe de esto, que no sabe de lo otro, que no sabe de nada. Y yo de verdad que me sentí mal, porque eso es mentira, Pedro Corso. Mira, Pedro Corso es uno, y me hiciste acordar de Agustín Tamargo, que era un erudito. Sin embargo, decía, yo soy un hombre de lecturas dispersa. De hecho, nunca fue periodista, le dieron el título por su labor, pero nunca pasó por la escuela de este periodismo. Era un autodidacta. Yo quiero decir que Pedro Corso, a base de tesón, conocimiento, estudio, se ha ganado una reputación como autor histórico, como periodista, que sus artículos son respetados, porque si algo aprendió nuestra generación, o la mayor parte de ella, es no ser extremista. Decir lo que tienes que decir sin ofender y sin extremismo. Y eso lo practica Pedro Corso. Todo lo que hace Pedro Corso en el Instituto de la Memoria Histórica, sean vídeos, entrevistas, que las hay muy valiosas, y de eso nadie se refirió hoy, que Wenceslao es el que la graba todo, como artículos periodísticos y libros de historia, están a la altura que merece la Cuba de hoy, a la altura verdadera de la información y del análisis justo. Y cuando no está convencido de algo, lo confiesa. Así que no seas tan modesto, Pedro Corso. Antes de que él llegue. No, pues si no corro y llego antes, él me va a quitarme tiempo. Bueno, mi nombre es Eduardo Lolo, los que no me conozcan, de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, una institución fundada en el año 2013 en Nueva York, New Jersey. Ya llevamos bueno, más de 10 años, ¿no?, en esto. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con el que me estuvo, estuvo antes, pues también es el presidente. Bueno, después hablamos de eso. Porque Pedro Corso es un historiador. ¿Quién quiere decir que solamente puede ser historiador alguien que haya tomado cursos de historia en una universidad? Porque la historia se escribe, pero la historia también se hace. Y hay algunos que hacen la historia y después hacen la historiografía
de parte de su propia vida, que es también historia. Y ese es el caso de Pedro Corzo, que es miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, junto con Albertini. También tenemos acá al presidente, la presidenta eres tú, ¿no? Del instituto. Bueno, El vicepresidente, yo soy tesorero. Director del instituto. el director. El director. Que debería ser secretario general del instituto, pero después hablamos de eso. Él siempre ha preparado un golpe de Estado. Sí. En cualquier momento. Y, señores, se hace historia al historiar. Se hace vida digna cuando somos perseguidos por la indignidad. No hay historia sin historiador. No hay historiador sin historia. Y lo más importante de la historia es su registro como tal, que para eso se creó la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Porque si no fuera por la historiografía, estoy seguro que muchas cosas de nuestra historia se perderían. Es más, universalmente, si no fuera por Jenofonte, Ciro estaría al mismo nivel que el rey Arturo. Una simple fábula, porque no quedó nada registrado. Están aquí estos libros del Instituto de la Memoria Histórica. Algunos de sus miembros son parte de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, y estoy seguro que otros muchos también van a formar parte de la academia, porque una academia no es un título universitario, una academia es un título de seriedad, profesionalismo y dignidad. Gracias a ustedes por ser historia e historiadores. Ahora sí. Yo no voy a dar coba. Bueno, tú lo estás grabando, ¿verdad? ¿Sí? Qué malo eres. Yo no voy a dar coba. Le agradezco profundamente a mi hermano José Antonio Albertini, con quien llevo andando hace ya más de 60 años. Bueno, nosotros tenemos 82 jóvenes. No nos fajemos a las mentiras, que Martí lo dijo bien claro. Solo la verdad nos pondrá la toga viril. Ya llevamos muchos años juntos. Eduardo Lolo, a quien admiro siempre por su capacidad y dedicación, que lo conocí en Venezuela ya hace también ahorita no, hace ya ahorita 50 años, 45 años. Yo les agradezco mucho lo que han dicho y eso me da pie para que mi histórica vanidad pues se acreciente todavía más. No, yo de verdad, yo me siento muy orgulloso de cuando creamos el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Considero que fue una idea que no tanto en el presente, pero que sí en el futuro, si las nuevas generaciones, y confío en ellas, ahí está nuestro secretario general, dijiste tú, Daniel Pedreira. Está bien, vamos a hacerlo. Pero Daniel, no te comprometas con el golpe de Estado, por favor. Después hablamos de eso. Nosotros somos muy informales. Yo le aclaro a las personas que han venido aquí por primera vez. Somos muy informales porque no nos tomamos en serio. Cumplimos seriamente con nuestro deber. Eso sí lo hemos hecho, siempre. La mayor parte de los que estamos aquí y la mayor parte de los que constituimos el Instituto de la Memoria Histórica en el año 1999, procedíamos del presidio, específicamente del Reclusorio Nacional para Varones de Isla de Pinos. Veníamos de allí los que fundamos esta institución. Creo que el único que no era de presidio era Albertini.
Veníamos de allí. Aunque Albertini haya sido preso, él no había tenido el privilegio de conocer a Manino, que era muy conocido en presidio. No diga por qué. No voy a decir por qué. Todas esas son verdades de las cuales yo me siento muy orgulloso. Pero realmente hay algo en lo que yo he creído y lo he conversado muchas veces con Luz, mi esposa, infinidad de veces. Yo creo en la academia. Yo creo en eso. Yo creo en la universidad. Y creo que solo puede llamarse historiador y académico aquel quien cursa los estudios de rigor. Yo creo en el periodismo. Yo quizás he hecho más cosas, periodísticamente hablando, que muchos periodistas que tienen el título en su pared, posiblemente. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo autocalificarme de periodista porque no lo soy. No lo soy porque para mí es importante, señor, y por eso hago la aclaración, y le pedí a Gwen que no grabara, pues siguió grabando. Hago la aclaración. Para mí es importante la academia y por eso les reclamo yo a mis nietos y a mis amigos y a los jóvenes, estudien, prepárense. Es la única forma de enfrentar la vida, estudiando, cada día teniendo más conocimientos. No hay otra forma. Ojalá el castrismo no nos hubiera tronchado a nosotros, nuestra juventud. A mí me expulsó del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara en tercer año el 6 de febrero de 1961. A Albertini lo separaron un poco después junto con otros más. Y así, el castrismo nos impidió estudiar. Y yo le pido a la gente, estudien, prepárense. Es la mejor manera de vivir y de combatir por las ideas que uno tiene. Muchas gracias. Si hay preguntas, adelante, pregunten, que aquí está Carmen para responder. Bueno, si están todos satisfechos, les damos las gracias por acompañarnos hoy. Recuerden pasar por aquí a comprar sus libros si no lo han comprado y a dejarnos su información por si quieren que los mantengamos informados de todas nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.